Hola, ¿cómo están? Acá ya listo para enfrentarnos al coronavirus. De último nos bien, papel higiénico y vamos. Bueno, y ahora sí estamos en la primera clase, que en realidad es continuación de lo que estuvimos viendo el miércoles en el aula. Habíamos hablado hasta ese momento de las etapas de la industria del automóvil y habíamos visto la primera, que decíamos desde los comienzos hasta el año 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Esa primera etapa, recordemos, eran autos más bien parecido a las carretas, porque era la carreta la que se transformó en automóvil y eran autos, sobre todo fábricas muy artesanales. La segunda etapa va desde ese año, el 1914, hasta el año 70, donde empieza una crisis del petróleo. Esa etapa fue caracterizada por autos que se fueron haciendo en producción en masa, fue creciendo muchísimo la industria, entró la aerodinámica en los automóviles y como había buena abundancia del petróleo, los autos iban creciendo constantemente, iba creciendo también los motores, el consumo. Tercera etapa, habíamos dicho, desde esa época del año 70 hasta el 2000, que es donde empezaron a aparecer con esa crisis, empezaron a aparecer los fabricantes del Oriente, que eran básicamente japoneses, subcoreanos, toda la industria asiática, que introdujo vehículos de tecnología diferente y supieron aprovechar mucho la tecnología y la capacidad que tenían para hacer autos más pequeños y de menor consumo. Bueno, ahora sí, la cuarta etapa que no habíamos visto, la podemos caracterizar desde el año 2000 hacia el año más o menos 2014, que es una etapa en que se hace se vuelve más internacional el consumo del automóvil, llevando a las empresas a tener plataformas que se empezaban a consumir en todo el mundo. Hasta la tercera etapa podemos considerar que los autos eran mucho más por región o por países. Por ejemplo, Estados Unidos tenía autos característicos para su país y quizás no se encontraban en otros lugares. Lo mismo los asiáticos tenían modelos de autos que estaban hechos para algunos países y no se encontraban en otros. O muchas veces versiones de automóviles que eran, si bien el mismo, estaba muy adaptado a un país y era muy distinto respecto al vehículo que se comercializaba en algún otro país. En esta cuarta etapa, entonces desde el 2000 hasta el 2014, la industria empieza a hacer modelos que más bien llegan a todo el mundo. Empieza a verse que prácticamente en todos los países empiezan a aparecer los mismos modelos. Se empieza a diseñar y a construir más bien vehículos destinados a llegar a todo el mundo. Y esta es la cuarta etapa. Y por último, la quinta etapa que podemos definir en la industria del automóvil es desde esa época, 2014 más o menos, hacia adelante hasta la actualidad, en donde el vehículo empieza a tener una modificación en el concepto de automóvil, empieza a darse un fuerte cambio en el tipo de motorizaciones y en el concepto en cómo se empieza a utilizar el automóvil, y como habíamos hablado ya en la última clase, sigue cambiando. El automóvil está en una evolución y cada vez más se va a reducir la industria por lo que se estima. Más bien, en vez de crecer, hubo un pico ya de cantidad de producción de automóviles y más bien ahora la industria empieza a cambiar hacia otra forma de ver el automóvil como medio de transporte. Bueno, entonces estas son las 5 etapas del automóvil. Y bueno, damos ahora por terminada esta clase corta para cerrar el tema que habíamos empezado en clase.